Bueno, tengan todos muy buenos días. Damos comienzo a nuestra clase del día de hoy, miércoles 27 de octubre, en la cual continuamos repasando, revisando los principales ejemplos, las principales fuentes de financiamiento con las cuales nos podemos encontrar en el ejercicio de nuestra profesión, en la búsqueda de financiamiento para nuestras ideas. El día de ayer, haciendo un pequeño repaso, estuvimos abordando, revisando el autofinanciamiento, estas herramientas, formas a través de las cuales una organización, principalmente mirado como una organización de la sociedad civil, puede echar manos a recursos para poder llevar adelante sus proyectos, sus iniciativas. Una de las principales características que señalamos es que están sustentadas en la autogestión, en la capacidad de que los socios puedan cumplir con sus deberes con la persona jurídica que conformaron, que son partes, como es el pago de cuotas sociales y la participación en las asambleas. Si cuenta con alguna infraestructura, mucho mejor. Si cuenta con capacidad de gestionar actividades que permitan ingresos como bingos, sorteos, platos únicos bailables o cuantas alternativas puedan existir, bienvenido también lo es, pero principalmente el esfuerzo que se realiza, que todos aquellos que trabajamos en el área de la formulación de proyectos o en instituciones, agrupaciones o colectivos del área artística y cultural está principalmente centrado en la búsqueda de financiamiento por parte de terceras personas, es decir, organizaciones, donantes, mecenas, instituciones, fondos públicos que vayan precisamente a facilitar subvenciones, subsidios, recursos para financiar nuestra iniciativa. En ese orden de cosas, ayer también vimos la alternativa del crowdfunding, que cuya naturaleza se sustenta en el trabajo colaborativo, en la búsqueda de aportes a fin de poder ejecutar la idea y que esto se traduce una vez que se han alcanzado las metas en la retribución a aquellas personas que confiaron, que invirtieron, que donaron, que depositaron recursos para poder desarrollar la iniciativa. Del mismo modo, también vimos a grandes rasgos las alternativas existentes para aquellas personas que deseen desarrollar, iniciar un emprendimiento comercial, Corfo, Cercotec. Y nos detuvimos para revisar cuáles eran las alternativas que el mundo público, la institucionalidad pública ofrece, principalmente el FNDR y las características principales con las que nos podemos encontrar en el mundo público, los agentes de la administración pública. Hoy día vamos a continuar revisando las diferentes alternativas que existen y a las cuales podemos echar mano para poder financiar nuestros proyectos. La que vamos a ver a continuación está íntimamente vinculada con el mundo privado, es decir, son fundaciones, son personas jurídicas de derecho privado que no que pertenecen al tercer sector de la economía o son fundaciones o corporaciones eh, creadas por empresas que dentro de su responsabilidad social empresarial tienen una política de vinculación con la comunidad y esta se materializa, esta se lleva a cabo a través de los llamados a concursos para financiar iniciativas de carácter social. La primera que vamos a ver para que ustedes tomen conocimiento de sus características es Fundación Lepe, anótenla, siempre va a ser una buena alternativa para poder
financiar emprendimientos sociales. Recuerden, ya pasamos la etapa de ver temas comerciales, estamos hablando acá de un emprendimiento social, de una actividad que per se busca satisfacer necesidades de grupos vulnerables o fomentar el acceso a bienes sociales, a la cultura, el acceso universal a la cultura, entre tantos otros principios de índole social. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Fundación Lepe y este fondo que está precisamente orientado al trabajo colaborativo, la generación de redes y el financiamiento de emprendimientos sociales. Hasta el 3 de mayo está abierta la convocatoria de la Fundación Lepe para el Fondo Común de dicha entidad, que busca entregar herramientas para consolidar y potenciar proyectos que fomenten el desarrollo comunitario sostenible en el país a través de iniciativas que promuevan el trabajo colaborativo. El llamado es para que ligadas a la comunidad y que entreguen soluciones colaborativas a problemáticas en diversas áreas. Como requisitos, y se priorizarán iniciativas que surjan desde las comunidades y en las que ellas mismas participen en su ejecución. A través de Fondo Común, la Fundación Lepe premiará un máximo de 8 proyectos con un monto que puede variar desde los 10 hasta los 30 millones de pesos, los que deberán ejecutarse en un mínimo de 12 meses y un máximo de 24. Como pueden observar, Fundación Lepe coloca condiciones, requisitos para postular. Y volvemos a lo que estuvimos revisando hace un par de semanas atrás, que era la importancia de revisar las bases de postulación, en las cuales encontraremos parte del secreto para poder redactar los objetivos. Y de cierta forma, también encauzar nuestras energías por medio de una línea de financiamiento que efectivamente satisfaga nuestras aspiraciones. Y también, como lo mencionamos ayer, está en nuestras manos el ser creativos y el poder disponer de diferentes vías de financiamiento para difundir arte, cultura, patrimonio, investigación, mediación, animación, a través de los recursos culturales, los recursos financieros que nos pueden entregar las diversas fuentes de financiamiento. Está en nuestras manos ser creativos para poder acomodarnos a las bases y de igual forma satisfacer nuestras necesidades, pero brindando y dándole el acento a la naturaleza misma del proyecto. Fundación Lepe en ese sentido está pensado precisamente en el emprendimiento social, en la búsqueda, tal como lo señaló la nota de prensa, de asociatividad y de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el área social, en el área del fomento, en el área de la difusión, en el área del fortalecimiento y la transferencia de conocimiento. Otro ejemplo del mundo de las empresas o del mundo privado de una organización social, de una organización perteneciente a la sociedad civil, pero que en este caso es constituida por una empresa para cumplir con su rol social, es Fundación Minera Escondida, quien a modo de ejemplo, como lo puede hacer la minera El Abra, la minera Doña Inés de Coyahuasi, u otras empresas dentro de su planificación estratégica y de responsabilidad social, disponen de fondos, disponen de espacios para que la comunidad pueda esta es una alternativa, siempre la menciono en los diferentes cursos y espacios en los cuales me toca dictar este tipo de transferencia de conocimiento y de apertura hacia las diferentes fuentes a las cuales nosotros podemos disponer. Uno puede comprender las diferentes y legítimas posturas que tiene cada uno con respecto a el rol de las mineras o de las empresas en el rol de responsabilidad empresarial. Pero eso queda en el fuero interno de cada uno de ustedes y no es tema de esta cátedra. Siempre hago esa aclaración por el hecho de que comprendo y entiendo que muchas veces este tipo de ofrecimientos de ofertas no son aceptadas por algunos sectores de la comunidad. Legítimamente tienen sus razones, muy válidas todas, pero aquí nosotros estamos entregando alternativas y no estamos haciendo juicios de valor con respecto a las fuentes de financiamiento. Hago esta acotación, la hago siempre precisamente porque, insisto, nuestro objetivo es entregar el abanico
completo, total de alternativas a las cuales podemos echar mano, y cada uno es libre, soberano, libre de conciencia para poder tomar la decisión de acuerdo a sus propias convicciones, principios y valores. Dicho lo anterior, los dejo con Fundación Minera Escondida. Fue con una feria ciudadana participativa y colorida que empezó el proceso para organizaciones sociales de la Fundación Minera Escondida. Nosotros canalizamos toda la energía y toda la fuerza puesta por personas que hacen frente a la acción. Y ese socio creemos que somos tarea a través de nuestro equipo permitan llevar a cabo estas iniciativas y poder responder a aquellas. Trata de todas las comunas de la región de Antofagasta que tendrán hasta el 28 de mayo las organizaciones sociales de postular y así presentar ese trabajo o apoyo que han tenido a temas netamente de infraestructuras, de equipamiento, pero hoy responden a otras necesidades que naturaleza de lo que está viviendo nuestra región. Por lo tanto, no nos queda otra cosa a la Fundación, con mucha alegría, de acompañarlos en este proceso, se hagan realidad. Si usted es de la provincia y posee dudas de cómo postular, qué documentos solicitar, en San Pedro de Atacama estarán desde las 18 horas este 11 de abril en el espacio comunitario de Fundación Minera Escondida en Gustavo Lepage, tarde. En el Salón Municipal de Calama estará gente de la Fundación respondiendo sus dudas. Tal como existe el Fondo para Organizaciones Sociales de Minera Escondida, tal como se lo mencioné, existen otras empresas que también ponen a disposición de la comunidad recursos para que puedan optar a financiar sus ideas. ENGIE, el ABRA, ya se los mencioné, Fundación Minera Escondida y otras más. Y dentro de esta misma línea, también debemos comprender el rol que una persona natural o una empresa puede cumplir en el marco de su responsabilidad social empresarial. No solamente desde la perspectiva de que son sus recursos y los canaliza a través de sus organizaciones, como es el caso que acabamos de ver, sino que también el ámbito del emprendimiento social, de las necesidades sociales, también puede ser cubierta desde una perspectiva de la donación. Y aquí empezamos poco a poco a acercarnos a uno de los grandes temas que dice en relación con las alternativas de financiamiento. Más allá del FNDR, más allá de Fondos Cultura Fundar, sino que empezamos a generar los primeros pasos para trabajar y transferirles información y conocimiento respecto a las leyes de donación. Y antes de entrar con la famosa y conocida ley de donaciones con fines culturales, vamos a ver la ley con fines sociales. Y en esencia opera, el mecanismo es el mismo, pero los objetivos que se plantea esta línea de financiamiento es con fines sociales. Es decir, grupos vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, abordar temas contingentes como, por ejemplo, la igualdad de género, como el tema de las comunidades LGTB o cualquier otra manifestación social que el postulante, la organización, la institución que está buscando financiar requiera de apoyo de terceras personas que se sientan motivadas, comprometidas, ya sean empresas, a donar para que un programa, un proyecto pueda llevarse adelante. Aquí les dejo con este video que grafica muy bien las características de esta alternativa de financiamiento que se basa en la donación y que, como su nombre lo indica, está orientada a los fines sociales. La sustentable, que potencia el trabajo conjunto entre la empresa, la sociedad civil y el Estado, que supone intercambiar recursos y competencias en pos de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades en situación de pobreza y o vulnerabilidad que administra el Ministerio de Desarrollo Social, se potencia el trabajo de estos tres sectores, invitando a personas naturales y a empresas a realizar donaciones a proyectos que impulsen el desarrollo de la sociedad. Las personas naturales y las empresas que realicen donaciones a través de la Ley de Donaciones con Fines Sociales se acogerán a un beneficio tributario. ¿Quién
implica el beneficio tributario? Tanto las personas naturales como las empresas podrán acogerse a un beneficio tributario de hasta un 60%, dependiendo del monto donado y de las características contables de cada uno de ellos. Esto significa que el donante pagará solo el 40% de su donación y el Estado aportará el otro 60%. Para acogerse a este beneficio existen dos alternativas de donación. La primera es entregar recursos a un proyecto de alguna de las fundaciones y o corporaciones inscritas en el registro de donatarios y que tenga algún proyecto aprobado en el banco de proyectos. Tanto las organizaciones del registro como los proyectos del banco de proyecto fueron aprobados por el Consejo de Donaciones Sociales, el cual está compuesto tanto por representantes del Estado, de la sociedad civil y de las empresas. La segunda opción es donar al Fondo Mixto de Apoyo Social. ¿Qué es el Fondo Mixto? El Fondo Mixto es un fondo común de recursos, el cual se genera gracias a las donaciones de empresas y personas naturales, las que reciben un beneficio tributario. Eso significa que el Estado también realiza un aporte al fondo por medio de la franquicia tributaria que otorga a los donantes. Tales recursos se distribuyen a través de un fondo concursable una vez que el Consejo de Donaciones Sociales estima que hay recursos suficientes para realizar un concurso público. En dicho concurso pueden participar las fundaciones y o corporaciones inscritas en el registro de donatarios y las organizaciones comunitarias de todo el país. Por lo tanto, el Fondo Mixto es la herramienta redistributiva que posee la ley, ya que permite que postulen todas las organizaciones comunitarias del país. ¿Se puede elegir a quién van los recursos en el Fondo Mixto? Otro cambio fundamental en el Fondo Mixto durante el 2012 es que las empresas que donen a este fondo pueden destinar parte de su donación a una comuna o región en específico, así como también a una línea de trabajo, como por ejemplo a personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores. Por ejemplo, en el concurso del 2015, Minera Escondida destinó parte de su donación a proyectos en temas de situación de discapacidad a 3 comunas en el norte de Chile. Si quieres conocer más de cómo funciona la ley de donaciones con fines sociales o si estás interesado en inscribirte en el registro de donatarios con tu organización o quieres hacer alguna donación, ingresa a www.donacionessociales.cl. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Como pueden ver, la fuente de financiamiento de ley de donaciones con fines sociales se sustenta en garantías y en algunas, acceder a algunos beneficios de índole tributario por parte de quien dona, por algunas exenciones, beneficios. Se fomenta la donación a través de un beneficio que entrega el Estado en favor de quien se acoge a dicha normativa. Eso por parte del donante. Y por parte del beneficiario, es decir, de aquella institución, organización, que va a ser beneficiaria de los recursos donados, le impone la necesidad de formular, de acogerse a la metodología, presentando, levantando su iniciativa a un banco de proyectos al cual se accede previa certificación, previa aprobación, y que queda a disposición de todos aquellos, de todas aquellas personas que deseen donar. Por lo tanto, ya por naturaleza les está solicitando a ustedes, futuros formuladores, redactores de dicho proyecto, cumplir con las formalidades, con los documentos, con los requisitos, y definir muy claramente quién va a ser el beneficiario. Trabajo que van a desarrollar en la evaluación de la próxima semana. Número 2, definir claramente el beneficiario. Porque de esa forma, el donante, la persona que efectivamente desea generar esta acción altruista
o acogerse, ya que podemos manejar ambas motivaciones, ya porque le nace o porque está buscando efectivamente y legítimamente un beneficio tributario o frente al Estado, escoger, definir, determinar cuál es el área de su interés a quien desea donar. Aquí no está nuestro amigo Farcas. Nuestro amigo Farcas actúa con el corazón, con la emoción, con lo que lo conmueve o le llama la atención. Aquí no. Una política de un donante, de una persona natural, de una persona jurídica, de una empresa, que entra a un banco de proyectos de índole social y escoge por territorio, escoge por características socioeconómicas o de las cualidades del grupo vulnerable. Ahí se menciona un ejemplo claro que la minera escondida dentro del banco de proyectos definió apoyar a grupos, a colectivos, organizaciones que trabajen con personas con discapacidad. Escuela Nueva Luz, Teletón, aquellos grupos colectivos que trabajan con niños, niñas, personas TEA, discapacidad física, discapacidad en sus diferentes expresiones. Por lo tanto, define también el territorio y también define los montos y la intencionalidad. Por lo tanto, aquí el secreto es ser un buen formulador, definir claramente el beneficiario, pero también hacer lobby. Porque si uno deja el proyecto en el banco de proyectos, pueden pasar años y no va a contar con la suficiente difusión, no lo van a poder visibilizar, y en ese sentido tener la capacidad de ser una pulga en la oreja de todos los eventuales donantes es indispensable para que este proyecto pueda tener financiamiento. No es que uno lo deje en el banco de proyectos e inmediatamente va a aparecer un interesado. Este es un trabajo también de difusión, es un trabajo de día a día, es un trabajo de vincularse, es un trabajo de posicionar, es un trabajo en que ustedes van a tener que vivir esos 5 minutos de fama, aprovechar la instancia, tal como lo vimos en la primera clase, en que van a utilizar estas herramientas como el One Page, van a tener que tener súper claro las características, cualidades, objetivos, motivaciones del proyecto para encantar. Por lo tanto, aquí el rol del formulador, la claridad de la organización, la certeza en la formulación, la claridad de los conceptos es indispensable para que ese donante se encante, se motive, se movilice y sea su socio estratégico a través de esta fuente de financiamiento que es la ley de donaciones, que en este caso en particular es con fines sociales. Ahora, una vez que hemos pasado esta sobrevuelo por las características del mundo de la responsabilidad social empresarial, que se expresa a través de donaciones, a través de fuentes de financiamiento, a través de expresiones de acercamientos a la sociedad civil para entregar recursos para ejecutar iniciativas. Entremos en materia con los más populares, con los que regularmente van a estar ustedes conviviendo, trabajando, gestionando. Y en ese sentido los dejo con Fondos Cultural, Fundarte, una de las principales fuentes de financiamiento del mundo artístico, del mundo cultural, del mundo patrimonial a nivel nacional. Los fondos de cultura, recursos monetarios a creadores, gestores y organizaciones culturales en beneficio de la ciudadanía. Los fondos culturales.
En la primera etapa se diseña el concurso, convocatoria anterior, y se proponen las modificaciones necesarias. Ya se definen las líneas y modalidades de postulación. Segunda etapa, la postulación. Se publican las bases de concurso y se activa la plataforma de postulación. Desde este año se implementó el registro permanente de usuarios, llamado Perfil Cultura, requisito obligatorio para acceder a la postulación de los fondos Cultura. Al tener tus datos actualizados, tu Perfil Cultura permitirá que tu proceso más de una postulación. Además, tendrás acceso a la oferta programática del CNCA, convocatorias, cartelera y programación, entre otros. Para apoyar el proceso de postulación, están disponibles los canales de atención ciudadana, el Centro de Atención Telefónica, el formulario digital CIAT, las oficinas de información regionales y las redes sociales. Serie de capacitaciones en todo el territorio. Toda la información de contacto y horarios de atención la puedes encontrar en www.fondosdecultura.gov.cl. Te invitamos a ingresar tus datos a Perfil Cultura y formular tu proyecto con anticipación. Consulta tus dudas en los canales de atención ciudadana. No esperes el último día. En promedio, el 70% de los proyectos se envían la semana anterior al cierre, y muchos proyectos con buenas ideas no pasan la etapa de admisibilidad debido al incumplimiento de requisitos establecidos en las bases de concurso. La tercera etapa de los fondos Cultura es la evaluación y selección de proyectos. Durante los siguientes 5 meses, cada proyecto es revisado en su admisibilidad y luego evaluado individual y colectivamente. Al revisar la admisibilidad, se verifica que los proyectos postulados cumplan con los requisitos y condiciones estipuladas en las bases de concurso. En caso de no cumplirse, los proyectos son declarados inadmisibles y quedan fuera del proceso. La evaluación individual y colectiva de los proyectos admisibles es realizada por más de 400 evaluadores especialistas externos al consejos sectoriales según corresponda. Para ser evaluador, se debe tener formación profesional con educación formal o ser especialista con educación informal y tener experiencia en los ámbitos de la cultura y las áreas artísticas. Un jurado, además, debe tener una trayectoria reconocida a través de premios entregados por congresos como conferencista. La evaluación individual de los proyectos consiste en un análisis preliminar y general de fortalezas y debilidades según los criterios de evaluación. Los criterios más frecuentes son calidad, impacto, currículo, presupuesto y coherencia. La evaluación colectiva es una revisión cualitativa y técnica de todos los proyectos para consensuar y asignar el puntaje acorde a cada criterio. Una vez realizadas las evaluaciones, comienza el proceso de selección de proyectos ganadores a partir de la lista de proyectos elegibles. Dependiendo del fondo y de la línea, la selección corresponde al comité de especialistas o a una comisión de jurados. La nómina de proyectos en circulación nacional y en la página web www.fondosdecultura.gov.cl, indicando el nombre del proyecto, las personas u organizaciones responsables y los montos asignados. Los responsables de cada proyecto seleccionado deben suscribir un convenio de ejecución con el CNCA dentro de los 30 días hábiles. Con este convenio se estipularán los derechos y obligaciones de ambas partes y los términos y condiciones para la ejecución de los proyectos seleccionados. Para firmar convenio no deben tener proyectos anteriores en incumplimiento. Dada la gran cantidad de proyectos que se reciben anualmente, entre 9 y 11.000 postulaciones, el proceso de evaluación y selección puede durar de 4 a 5 meses. Por último, la cuarta etapa de los fondos Cultura es los 5 días hábiles administrativos desde la notificación de los resultados de la etapa de selección para una reevaluación del proyecto, siempre y cuando alguno de los puntos anteriores no se hayan cumplido. El CNCA revisa jurídicamente la reclamación y en caso de ser iniciales. Los fondos de cultura son el principal instrumento del Estado para brindar apoyo en financiamiento al sector creativo nacional y así impulsar el desarrollo de la oferta cultural para mejorar el acceso de la ciudadanía. Los concursables ha sido un factor crucial durante los últimos 20 años en el fortalecimiento de la creación, capacitación y difusión de los diversos sectores y disciplinas artísticas que componen el mundo. Mejor explicado, imposible. Eso es Fondos Cultura. Si bien es cierto, cuenta con mayores exigencias al momento de postular y a la fecha existen legítimas observaciones por parte del mundo de los trabajadores de la cultura en cuanto al rol social y a la capacidad de responder a la realidad del mundo artístico y cultural en cuanto a creación, circulación, producción, ha sido, y eso no se puede desconocer, uno de los principales vías de financiamiento del mundo cultural en Chile. Todo es perfectible y debe ser mejorado. En ese sentido, Fondos Cultura se ha transformado en una plataforma que ha permitido un buen ejercicio y un sano ejercicio de la formulación de proyectos. Efectivamente, muchas veces cae
en los formalismos, pero en esencia la estructura, más allá de la evaluación de los fondos que se disponen o de la correcta distribución de las etapas, o, vuelvo a decir, observaciones críticas y necesarias mejoras que algunos sectores de los colegas del mundo de la cultura ha expresado reiteradamente, muchas de ellas con fundamento y mucha certeza en base a un diagnóstico territorial, y precisamente porque las observaciones vienen del mundo de quienes trabajan diariamente en las artes. La estructura de formulación permite un sano ejercicio para quienes trabajamos en el área de los proyectos o queremos buscar financiamientos para nuestras ideas. Y en base a aquello es que se está evaluando actualmente esta cátedra, en base a esa estructura, porque es una estructura que, les insisto, se replica en cuanto a su esencia, tiene mínimos comunes con las demás fuentes de financiamiento. Es decir, un resumen ejecutivo, los objetivos, fundamentación, trabajar con elementos propios del mundo de la gestión cultural, como es la mediación o la animación sociocultural, de qué forma se va a difundir el trabajo que se está postulando, y también considerar las actividades y la definición de los diferentes ítems que componen un presupuesto. Por lo tanto, la estructura básica del Fondo Cultura, del Fondar, en las diferentes líneas que propone para financiar, responde a grosso modo a la estructura que incluso ustedes en unos meses más van a estar trabajando en su tesina. Por lo tanto, no es menor. Deben tenerlo muy claro, deben tenerlo siempre presente. La próxima clase, ya por la hora, porque no alcanzaríamos a verlo completo, pero sí se los voy a dejar enunciado porque es importante y va a servir de buena previa a trabajar el área del presupuesto propiamente tal, de cómo construimos un presupuesto para un proyecto cultural. Los dejo con el siguiente video, y que aborda la otra patita de la cueca en relación a la ley de donaciones, y que dice relación con la ley de donaciones con fines culturales. Ya derechamente nos importa a nosotros, porque cualquiera de las iniciativas que ustedes están formulando precisamente puede ser sometida a aprobación del Comité de Donaciones Culturales y ser asignado un número que le permite incluirse dentro de este banco de datos, de este banco de proyectos, y una vez que han vivido este proceso, ser susceptibles beneficiarios de una donación. Como modo de introducción para la próxima clase, los dejo con la ley de donaciones con fines culturales. Tienes muchas ideas. Cuando nos hablan de financiamiento de proyectos culturales, se nos viene de inmediato a la cabeza uno o dos fondos o concursos que no son fáciles de ganar. ¿De financiamiento? ¿Cómo puedes acceder a ello? Ley de donaciones con fines culturales. Apoyo de empresas o personas naturales a través de dinero o especies a proyectos culturales aprobados por el Comité Calificador de Donaciones Culturales. ¿Quiénes pueden presentar proyectos? Las fundaciones y corporaciones, juntas de vecinos, las bibliotecas, universidades o institutos profesionales, museos estatales o municipales, entre otros. Si eres uno de ellos, ingresa a la web y completa el formulario para presentar tus proyectos al comité. En la página web de la Ley de Donaciones Culturales está todo el proceso muy bien explicado. Si tu institución cumple con los requisitos, ya podrás enviar el proyecto definitivo a evaluación del comité, que tiene 60 días hábiles para aprobar o rechazar un proyecto. Si apruebas, se emite un certificado y se publica un resumen de tu proyecto en el banco de proyectos aprobados para su difusión. Entonces estás listo para hacer tu difusión y convencer a tus redes personales,
empresas o instituciones de aportar a tu proyecto a cambio de beneficios tributarios. Tendrás un plazo de 3 años para la ejecución de tu proyecto. Más información en www.donacionesculturales.gov.cl. La próxima clase nos vamos a dar unas 20 minutos, 30 minutos, antes de comenzar con el trabajo de cómo se estructura un presupuesto, que son ya conceptos de planeación financiera, de cómo ustedes van a tener que trabajar la entrega de su evaluación 3, y no solamente por la prueba, sino que a futuro pensando en la formulación de proyectos en el FNDR, en Fondos Cultura, en Cercotec, para Fundación Lepe, para la Fundación Minera Escondida, para la Ley de Donaciones con fines sociales o culturales, cómo se tiene que construir un presupuesto. Pero nos vamos a detener con la Ley de Donaciones Culturales, porque considero que es importante que ustedes tengan conocimiento de esta herramienta, porque esta herramienta está disponible todo el año. Y que en buena medida, si ustedes son capaces de gestionar, de ser unos buenos lobistas de sus iniciativas, generar, construir redes y buscar financiamiento, es una gran alternativa, y que por lo general no es usada por desconocimiento. Entonces, si estamos trabajando proyectos culturales, obviamente tenemos que entregar más allá de una herramienta práctica, técnica, de metodología, de cómo formular, cómo redactar, cómo expresar coherente y lógicamente nuestras ideas, también brindar las herramientas y los pasos metodológicos para poder optar a las diferentes fuentes de financiamiento. ¿Por qué es importante? Porque la Ley de Donaciones Culturales y la Ley de Donaciones Sociales cuentan con un proceso administrativo diferente y que va más allá de la propia formulación. Por lo tanto, esto lo veremos a vuelta de la entrega del trabajo. Tienen una clase, 2 clases disponibles según calendario para desarrollar la evaluación número 2. Luego viene la semana de salud mental, de coordinación académica, tiene tantos nombres que a esta altura no lo recuerdo cuál es exactamente es. Ojalá que pronto regresemos a la presencialidad. Y en lo que hace relación a las últimas clases que van a ser la previa a la entrega de su proyecto final, que viene con algunas sorpresas en cuanto a la forma de evaluar. Quedan abiertos los micrófonos para dudas, consultas, en lo que dice relación con la materia tratada el día de hoy. Igual como en el programa de History Channel, ¿quién da más? A la 1, a las 2, a las 3. Sí. ¿Sí? Adelante, justo en el último minuto. Profesor, A punto disculpe. de desconectarme. Adelante, Andrés, te escucho atentamente. Espero que me haya sido el gato esta vez. Dispare. Sí, profesor, respecto a a las leyes de donaciones culturales, Sí. estas sí o sí tienen que tener así como ser transversales con la comunidad, o sea, tienen que sí o sí beneficiar directamente, hacer talleres y esas cosas, o puede financiarse así como proyectos que sean como más personales, como difusión de un trabajo artístico. Todo. Todo. O sea, tú te respondiste en la pregunta con tu segundo comentario. Podrías postular alguna creación artística. Perfecto. ya. Lo importante es tener el donante. Y ese es el proceso complejo de esta modalidad.
pero tú podrías perfectamente hacerlo en cualquier momento del año, presentarlo al Comité de Donaciones Culturales, obtener tu certificado de ser una persona apta para recibir donaciones y buscar al donante o previamente haberlo tenido conversado con alguna empresa, con alguna persona natural, con alguna institución que desee financiarlo. La ley de donaciones culturales exige, al igual como la mayoría de los fondos públicos, determinada cantidad de actividades gratuitas de acceso para que tu obra llegue y cumpla el rol social. Ya, profe. Pero tú puedes perfectamente sacar un disco, es tu creación. Ya. Pero tú te comprometes a ejecutar determinadas masterclass, por ejemplo. Claro, así determinada cantidad de- masterclass, esas cosas. Exactamente. Tienes que tener un rol social, retribuir. Y esa es la mayoría de los proyectos de esta naturaleza lo tienen marcado, por lo tanto. Pero la respuesta es sí. Una creación artística perfectamente puede ser financiada por la ley de donaciones con fines culturales. Ya, profe. Muchas gracias. Por nada. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Gracias. Chau. Bueno, si no hay más dudas, consultas, la próxima clase vamos a ver este tema con mayor detenimiento, más que todo por el procedimiento que es necesario para que ustedes puedan materializarlo. No le tengan cuco, no le tengan miedo, no más complejo encontrar de financie, pero es súper importante tener, hay una cartita bajo la manga que permita tener una fuente de financiamiento para alguna idea, contar con ese certificado, que nos habilita como beneficiarios. Así que, bueno, deseando que tengan todos un fin de semana largo, cuídense, la gente anda muy loca por las calles de Antofagasta y de Chile. Así que fin de semana largo, más encima con mucha fiesta, con mucha alegría, disfruten a sus familias, cuídense del COVID y nos estamos viendo prontamente y los mantendremos en contacto a través de correo electrónico. Gracias por su participación, que tengan un lindo jueves y mejor final miércoles, ya está acostumbrado que era jueves. Miércoles y que tengan un final de jornada y mejor semana, lo que va a restar. Que estén muy bien, hasta luego.